¿Qué es más difícil? ¿Lograr que un adolescente preste atención en clase o enseñar en un contexto de privación de libertad? Entonces, el sistema nos obliga a enseñar lo que no idealmente está planteado para enseñar. Sin gramática, poco se transmite, pero sin vocabulario, nada se Así transmite. es. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, como todos los invitados que pasan por aquí, por nuestro canal. Siempre nos dicen que el inglés abre puertas, pero ¿qué pasa cuando las puertas son de metal y están cerradas con un candado de doble llave, de triple llave, de 5 llaves? Bueno, pues para eso tenemos a un invitado muy especial, el profesor Carlos Manuel de la Cruz. Y bueno, el profe ha enseñado cómo ha investigado cómo se enseña en dos mundos distintos, dos mundos casi opuestos, desde el aula repleta de niños, repleta de mentes inocentes, hasta lugares bien difíciles de los cuales estaremos hablando el día de hoy. Bien, para quienes no lo conocen, él es profe de la UCEBA, mi alma mater, aquí en Tuluá, magíster en ambientes bilingües de aprendizajes de la Universidad Santo Tomás y actualmente doctorando en educación. Además de que su inglés suena como un nativo, cosa que en la universidad muchos envidiamos, tiene unos aportes académicos muy increíbles. Con ustedes, el profe Carlos. Profe, ¿qué tal si se presenta? Le da un saludito a la audiencia. Es un gusto tenerlo aquí. Edwin, no, de verdad que mil gracias a ti por abrirme este espacio, por abrir el micrófono, no solamente a mí, sino a todas estas percepciones, a todas estas concepciones alrededor del inglés, que es fundamental, obviamente, que es esencial y que, como tú lo dices, permea absolutamente todos los espacios. Exactamente. ¿Qué tal si nos cuenta un poquito de su experiencia, dónde ha enseñado, qué ha enseñado, por cuánto tiempo? Bueno, la historia es larga, pero hay que tratar de hacerla corta. Enseño desde los 18 años, primero de manera informal. Arranqué de manera informal mientras hacía un pregrado anterior y estudiaba inglés, pero ya no tenía nada más que aprender y los profes me dijeron pues para que aproveche el tiempo, venga y enseñe en el instituto donde está estudiando y enseñé gratis. Después me di cuenta que se cobraba por enseñar. Enseñé gratis durante algún tiempo. Mientras estudiaba los otros pregrados, lo seguía haciendo como hobby. Hice otras cosas, hice empresa, hice política, pero seguía enseñando. La enseñanza seguía allí por los laditos, por ese gusto también que le he tenido al inglés de toda la vida y ese, pues afortunadamente, dominio que le he tenido toda la vida. Ya lo empecé a hacer formal, pues a través de la carrera. También soy orgullosamente UCEBista, así como tú lo vas a hacer dentro de poco. Y a partir del 2012, que ya me convertí en licenciado en educación básica con énfasis en lenguas extranjeras, empecé este maravilloso mundo de la docencia ya desde lo formal. En lo público, en una institución educativa maravillosa que adoro muchísimo, que es en Andalucía, que es la institución educativa Eleazar Librero Salamanca, y en la UCEBA a nivel de educación superior. Me quedé enseñando, estudié y me quedé enseñando en la UCEBA. Ahí estoy todavía como docente hora cátedra. Y bueno, de lo que vamos a hablar, no tuve la oportunidad de enseñar, pero sí de estar vinculado con la investigación en mi maestría, con los procesos de aprendizaje en inglés para las personas que son privadas de la libertad, que es una historia también digna de contar. Sí, una historia muy importante de visibilizar, porque cuando yo me di cuenta digamos, esta investigación que hiciste con tus compañeros, yo quedé como, wow. O sea, de verdad se puede enseñar en la cárcel y además, digamos, a este tipo de público, por así decirlo, ¿cierto? Ya uno después, a medida que lee, se da cuenta que son solo seres humanos, Exacto. como todos nosotros, eh, que podemos flaquear, que podemos equivocarnos, en fin, pero no les vamos a adelantar mucho todavía, porque va a estar muy bueno. Profe, hizo bastantes cosas, me contó que en la política, empresa, estudió otro pregrado, ¿cuál? Bacteriología y laboratorio Ah, clínico, tecnología en sistemas,
Infinidad de diplomados, infinidad de cursos. Bueno, yo creo que a quien le gusta la academia, entre más se empape, muchísimo mejor. Ahorita estoy haciendo el doctorado y uno siempre dice, voy a parar aquí. Vamos a ver si aquí me detengo, pero no, no creo. No creo porque el conocimiento es infinito, entonces hay muchas cosas que aprender. Es como un vicio, como que empiezas a aprender y ya no quieres parar. Y ya no quieres parar, exacto. ¿Qué es más difícil? ¿Lograr que un adolescente preste atención en clase o enseñar en un contexto de privación de libertad? Mira que pensaría uno que es más difícil enseñar en un contexto de privación de libertad y es más complejo. Hoy en día es más complejo lograr que el estudiante en educación formal, estructurada, en la que se es adolescente, y a veces no solamente tan adolescentes, en la misma universidad te lo encuentras también, se enamoren del conocimiento y persigan el conocimiento o la formación, ¿ya? Como una posibilidad de acompañamiento con alguien que está allí para atenderte, para guiarte. A veces es más difícil en estos espacios. En la privación en la libertad puede ser falta de tiempo, falta de ocupación o simplemente, y que es lo más maravilloso, anhelo de decir, quiero reivindicarme y quiero utilizar esto como una posibilidad para reivindicarme ante mí mismo, ante mi familia, ante la sociedad, y lo hacen con más ganas. Interesante. ¿Y aprenden? Claro, claro, la investigación, y te lo contaré más adelante, la investigación nos permitió incluso tener no solamente éxito en el proceso de aprendizaje, sino en el proceso de vinculación posterior, de vinculación laboral. Qué interesante. Como dice el profe, vamos a verlo más adelante. Bueno, empecemos por el aula, empecemos por la experiencia que es enseñar a niños, adolescentes y por el temido ICFES. Bueno, mejor dicho, pruebas Saber 11. Para los que no saben, las pruebas Saber 11 son las pruebas que presentamos aquí en Colombia cuando terminamos nuestra época estudiantil en grado 11 para medir nuestras competencias laborales. ¿Y cómo nos va en inglés, profe, en el ICFES, en las pruebas? A ver. Bueno, arranquemos de lo general a lo específico, arranquemos desde lo nacional y llegamos al punto en donde yo me encuentro, que es mi institución educativa. Desafortunadamente el inglés tiene un rezago grandísimo en nuestro país. Los procesos o los programas de bilingüismo han sido en gran parte inefectivos, mal manejados, terminados de manera abrupta. Es decir, no ha habido, digamos, una continuidad, una concatenación para permitir que el bilingüismo verdaderamente permee de manera efectiva a una nación que lo necesita, que lo necesita urgentemente, no solamente desde nuestra apertura a nivel global. Nosotros entramos, digamos que en la globalización a mediados de la década de los 90, y esta es la hora todavía que no podemos decir que somos totalmente globales si como sociedad no somos capaces de acoger o de darle la bienvenida lingüísticamente, idiomáticamente hablando, a personas de otras nacionalidades. Hablando del turismo, por ejemplo, pero de ahí para allá podemos hablar de los negocios, podemos hablar de los servicios, todavía nos falta muchísimo. Ya ese rezago pues viene vinculado en gran parte a los procesos de formación, a los procesos educativos, obviamente, que ahí es de donde debería de salir, es decir, en qué parte se aprende otro idioma si no es directamente en el aula, en la escuela. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? Entonces, como te digo, estos procesos de bilingüismo no funcionan mucho, y hay otro elemento adicional, ¿ya? Y es que como está contemplado en nuestro sistema educativo, que es preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, en nuestro país, en los perfiles de los docentes, tú como docente de básica primaria, en tu formación de pregrado, a ti no te enseñan, no te forman para enseñar inglés. De hecho, te forman para enseñar todas las áreas, menos inglés. Y los docentes de preescolar y de pregrado se ven muchas veces a gatas. Yo a veces mis compañeros o mis compañeras, particularmente que casi son todas mujeres, me les quito el sombrero porque logran muchas veces incorporar el inglés al aula desde elementos a veces casi que uno dice, bueno, ¿de dónde te sacaste esta estrategia pedagógica? Con las uñas, ya
y con su propio conocimiento. Algunas, hay otras que le temen y le huyen, ya, y tocan el inglés allí muy poquito y no lo vuelven a tocar. Y otras u otros que pues probablemente sin quererlo lo toman o lo asumen y hacen daño, causan daño porque no hay nada peor que enseñar mal. Cuando tú enseñas mal, desenseñar es muy complejo. Entonces, ¿qué sucede allí? El chico, el estudiante, y todos se pueden hacer esa pregunta si estudiaron en la educación pública, ¿cómo viviste tus procesos de aprendizaje del inglés en básica primaria? Cuando llegas a la básica secundaria, que es donde estamos los formados en lenguas extranjeras, que estamos los licenciados, que nos incorporamos al sistema de educación público, desafortunadamente en ese espacio ya hay un rezago, hay un hueco. El Ministerio de Educación nos establece un currículo que nos dice para el momento en el que el estudiante llegue al grado sexto, debe de haber aprendido esto. Y tú te encuentras en el aula con que no, con que el estudiante muchas veces llega sin las competencias esenciales, sin las competencias que se deberían de haber considerado en esos espacios de primaria. Entonces tú empiezas a tapar el hueco que quedaba en primaria, ya cuando llegas a 11 todavía no has terminado de tapar el hueco y te enfrentas a algo más. Que aquí viene la otra, digamos que otro gran contraste que se da en la enseñanza del inglés, y es que el ministerio nos dice, desarrollen en los estudiantes algo esencial, maravilloso, que se llama la competencia comunicativa, es decir, enseñemos a hablar. Ese es el fundamento teórico esencial sobre que el ministerio establece los marcos pues, de enseñanza del inglés. Pero resulta que nos enfrentamos al ICFES y a nosotros nos dicen en el colegio, con toda razón, profe, recuerda que tenemos que subir puntaje de ICFES, pero el ICFES no te evalúa la competencia comunicativa, que esencialmente es hablar. El ICFES te va a evaluar, yo digo siempre dos competencias, la lectura y la escritura, que hacen una simbiosis a través de algo que se llama la competencia de comprensión lectora, ¿ya? Entonces, ¿a ti qué te toca que hacer? Pues enseñar al estudiante a leer, a comprender textos y a resolver preguntas del ICFES, que el examen del ICFES no está diseñado para evaluar la competencia comunicativa, es decir, no te van a poner a ti a un evaluador por estudiante que lo va a entrevistar, que eso es un examen internacional de competencia comunicativa, no le van a poner una serie de audios a todos los estudiantes para decir responda a estas preguntas a partir de los audios, no, eso no sucede. Y entonces el sistema nos obliga a enseñar lo que no idealmente está planteado para enseñar. ¿Ya? Al final pueden ser números maquillados, porque listo, sale el muchacho con un B1, pero no sabe hablar. No, y no salen. Créeme, en Colombia están muy quedados los indicadores de EF International, que es una entidad que ha hecho mucha presencia en Colombia y que evalúa no solamente los resultados del ICFES, sino que evalúa la competencia del colombiano en general. Nos dice que estamos todavía estamos muy, muy rezagados. Ya, y en gran parte es lo que te digo, es el proceso de formación tuya desde el aula, cómo estás acercándote al inglés. Increíble. Ahí está. Claro, pero qué difícil para los profesores que, digamos, tienen esta visión de, no, yo quiero que el muchacho aprenda, quiero que sepa hablar, quiero que el inglés abre puertas, pues queremos que tengan miles de oportunidades cuando salgan del colegio y se encuentran con que tienen que cumplir ciertos objetivos para el ICFES específicamente. ¿Cómo lidiar con eso, profe? Con la expectativa que usted tiene como docente, pero con los objetivos que tiene que cumplir. Mira que son paradigmas que a veces hay que planteártelos a ti mismo de manera estratégica. ¿Cómo hago yo para que mi estudiante se enamore del inglés? Pues yo utilizo herramientas externas. Yo utilizo el contexto de mis estudiantes. Yo a mis estudiantes los acerco al inglés, no solamente desde el aula, sino que les digo y siempre los enfrento a qué tanto está presente el inglés en tu vida. Entonces les empiezo a decir, tú juegas juegos de video, un adolescente normal, chico, chica, probablemente va a jugar juegos de video. Les digo, juégalo en inglés. Gran parte de los juegos de video fueron diseñados inicialmente en inglés y lo que hicieron después fue doblarlos, a veces mal doblarlos, ¿ya? Entonces los convido, los antojo, trata de jugarlo en inglés y vas a ver que te vas a divertir igual o más. Series, películas, y hoy en día con el streaming, bueno, tienen muchísimas más posibilidades. Yo parte de mi proceso de
de formación del inglés también lo hice complementándolo con series noventeras, dos mileras, que trataba de verlas en inglés o al menos activar el closed caption. En esa época apenas había un closed caption que se podía activar en inglés, ¿ya? Y le digo al estudiante, hazlo. La música también es otra posibilidad. Entonces, mira que hay elementos extracurriculares que me permiten, digamos, solventar en parte lo que la competencia comunicativa yo no alcanzo a hacer dentro del aula, ¿ya? Porque si yo en el aula estoy enfrentado o concentrado en desarrollar la competencia de lectura, de escritura, de comprensión lectora, pues muy probablemente no voy a alcanzar a hacer que el estudiante escuche este audio, hable, utilice la pronunciación, ¿ya? Entonces utilizo otros elementos. Otra posibilidad que a través de esos mismos elementos que te digo lo hago es con el trabajo autónomo, de decirle al chico, yo no te voy a dejar necesariamente una tarea, pero te voy a dejar que te acerques al inglés con algo que tú me digas que te gusta, ¿ya? Entonces, si a ti te gusta aplicación de acompañamiento, un coach, bueno, vete con Duolingo. Duolingo es muy bueno, entonces utiliza Duolingo y competimos. Yo tengo Duolingo, mi Duolingo también, y les muestro, bueno, mira, tengo creo que son 1800 días de racha. Creo que está así. O 1700. ¿Te le mides? No, profe, pero bueno, entonces 10 días, 20 días, muéstrame esos 20 días que eres capaz. En el juego de video, muéstrame qué juego de video estás jugando y qué has aprendido desde el juego de video, no solamente a dar bala, como decimos, no, qué tanto diálogo, qué tanto contexto, qué tanto lenguaje, qué tantas palabras desconocidas aprendiste desde el juego de video, lo mismo con las series, lo mismo con las canciones. Y nos acercamos. ¿Cómo hace para, digamos, uno que recién está empezando en esto, uno le ve una gran importancia a la gramática? La gramática es importante, aunque al final del día uno ni siquiera sabe la gramática del español como para pretender aprenderla del inglés, ¿cierto? Y que es tricky, ¿no? Sí. Creería uno que es muy sencilla y en realidad es muy sencilla, pero tiene sus complejidades. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo hace usted para llenar ese vacío como, listo, yo les digo, hagan esto, jueguen esto, estas actividades extracurriculares, pero ¿cómo llena el vacío de la gramática? Bueno, hay estrategias obviamente y de hecho en la misma competencia, en la manera de enseñar, se dice que uno la gramática la enseña en contexto. Igual es muchas veces como las matemáticas, que no soy amigo de la matemática, ya te lo dije, pero en las matemáticas tú tienes que saber al menos la estructura de una suma, la estructura de una resta, y en la gramática a veces es muy necesario que tú le digas al estudiante, bueno, ten en cuenta que existen al menos tipologías de palabras, existe un verbo, existe un sustantivo, existe un adjetivo, existen unas conjunciones, tienes que saber qué son ellas para poder, así sea en contexto o enseñando mínimamente una vez la fórmula gramatical para después entrar a practicar, el estudiante pueda captarlo. Pero sí es necesario. Yo creo que debes tú y cualquiera que sea profesor en ciernes, debe de dilucidar ese temor diciendo, no elimines la gramática totalmente, no lo hagas, es peligroso. Es peligroso porque termina el estudiante hablando yo, Tarzán, tú, chita, venir aquí. Ese no es inglés, aunque siempre utilizamos ese paradigma, decimos, enfréntate al inglés para aprenderlo como se enfrenta una persona, generalmente los americanos o la persona habla inglesa que llega a hablar español, al contexto español, hablan así. Sí. Y pierden el miedo. Bueno, hay que perder el miedo, pero pues hay que tratar de master the English, o sea, hay que tratar de hacer que el inglés se hable y se hable bien, ¿no? De eso le quería hablar, del miedo. ¿Qué tanta influencia hay de la confianza o por el contrario, el miedo al momento de aprender inglés? Total. Yo creo que es el mismo ejercicio que tú haces en cualquier proceso de aprendizaje. Si tú tienes miedo, no vas a lograr el aprendizaje ni de manera confiada ni de manera total, ¿ya? Se va a manifestar mucho a través de las llamadas barreras lingüísticas, que creo que alguna vez lo hablamos en clase, y la barrera lingüística tiene muchas manifestaciones de carácter subjetivo, muchas veces inconsciente, ¿ya?
Entonces, cuando tú empiezas a subir tu mano y a tocar tu Sí. boca, a bajar tu voz, a hablar entre dientes, ahí hay barrera lingüística, porque tú normalmente no hablas así. No. Bueno, algunos hablamos de más, pero normalmente, y algunos hablamos muy duro, los profesores generalmente hablamos muy duro, pero normalmente tú hablas modulando, abriendo tu boca, utilizando todos los recursos lingüísticos que vas a tener, pero cuando estás aprendiendo un idioma, si no derrotas la barrera lingüística, se va a manifestar haciendo nada más ese ejercicio de disminuir la voz, de cerrar la apertura bucal, de mandar tus manos para la cara cerca de la boca porque me voy a tapar, porque el subconsciente me dice tápese porque la va a embarrar y no quiere que lo escuchen. Entonces lo primero es, deja el miedo en la casa. Porque cree deja que... la vergüenza en la casa. Convierten en sinvergüenza para aprender. Porque cree que nos da miedo, o sea, es irracional. O sea, cuando uno piensa en eso, es como que... Es irracional y es muy latinoamericano, ¿sabías? Es muy de nosotros, es la gran malherencia española. Los españoles, y mira que es cierto, está documentado, los españoles cuando nos conquistaron, nos mal conquistaron, pero nosotros no fuimos conquistados, nos enseñaron que teníamos que tenerle miedo a todo. Miedo a la deidad, miedo al blanco, miedo al nuevo patrón, ¿ya? Entonces crecimos como cultura, como humanidad latinoamericana, con el miedo a que, bueno, voy a embarrarla, el miedo a que tengo que hablar bien delante de vuestra merced, ¿ya? Y el miedo se nos quedó, y se nos quedó para aprender. Entonces, hoy en día tenemos que derrotar esos miedos. Hoy en día tenemos que decir, bueno, ya, sin la vergüenza que me da poderme equivocar, porque todos nos equivocamos. Es posible que yo me equivoque aprendiendo a pronunciar, porque no soy perfecto, pero si yo le pierdo el miedo, pues hoy me equivoqué, no me voy a traumar, porque ya no tengo miedo, voy a volverlo a intentar, y al seguirlo intentando, pues voy a dominarlo. A mí me causa mucha gracia es que, digamos, cuando uno está aprendiendo inglés, siempre está el que se burla del acento, de la pronunciación, pero ese que se burla no es tan bueno. Y está la persona que es muy buena y cuando ve a otros equivocándose no se burla. Es como raro, es como que pasamos de burlarnos a ser buenos y entender que el otro está pasando por lo que yo pasé y queremos ayudar. Y ese es un muy raro. aprendizaje más consciente. El otro está demostrando su barrera lingüística a través también de ese mismo bullying que está cometiendo. Está miedosísimo, está súper temeroso Sí. de aprender. Entonces, prefiero distraer la atención burlándome del otro para que no se fijen en mí, que también la voy a embarrar. Que también la embarro, sí. Sí, es verdad, eso lo he visto demasiado, que digamos muchachos que son muy buenos con el inglés y no se burlan de la pronunciación de Mira, otros. y es algo que nosotros como docentes tenemos que cuidar, ¿no? Que como docentes tenemos que estar muy pendientes de generar un ambiente de confianza para nuestros estudiantes, ¿ya? Es decir, pues obviamente al bully no hay que, obviamente, contrastarlo con su falta, sino también atraerlo y llevarlo a un estado de respeto a sí mismo y a los demás. Pero en el proceso de aprendizaje del idioma, si tú no evitas o detienes a tiempo las situaciones de matoneo, de burla entre estudiantes, wow, desafortunadamente a veces hay un docente que también lo haga, el daño que se causa es tremendo. El estudiante no te va a aprender idioma. Y yo le hago una pregunta a mis estudiantes y les digo, casi siempre es a los de carrera, en el colegio no puedo hacer eso, porque somos bomberos, entre bomberos no nos pisamos la manguera, pero digo, traten de acordarse de sus profesores de inglés. Y yo no les digo, sean como su mejor profesor de inglés, les digo, no sean como su peor profesor de inglés. No sean como el profesor que enseñaba todos los días de manera repetitiva o enseñaba sin el contexto, sin el conocimiento suficiente, o que enseñaba a partir del terror, ¿no? Enseña a partir de la necesidad que encuentras en tus estudiantes, reconócelos como seres humanos, reconócelos como seres necesitados de no solamente la formación y la academia, sino a veces también del cuidado, del cariño en el buen sentido de la palabra, que todo eso hace parte del proceso de aprendizaje. Chévere. Chévere, muchas gracias por enseñarnos eso. En la investigación que usted realizó para mejorar la comprensión
en las pruebas, comprensión lectora en las pruebas ICFES, Ujú. ustedes descubrieron que la gramática, digamos, es importante, pero descubrieron que el vocabulario era como más relevante. ¿Qué les hizo pensar de esa manera? Mira, a partir de los resultados en las pruebas que se encadenan. La prueba de inglés es una prueba que tiene 7 segmentos, ¿ya? Y en los segmentos que tú te vas a encontrar en la prueba de inglés, en las partes iniciales, aparece un segmento particularmente de vocabulario, donde te dicen enlaza esta palabra con un significado. Y obviamente la palabra y el significado están en inglés, ¿ya? Y posteriormente tú te vas a encontrar con comprensión de textos. Y es directamente vinculado, es directamente correlacional. En ese segmento donde aparecen exclusivamente palabras, ¿ya? Y el segmento de comprensión lectora, el estudiante pues, le va mal en uno y En el obviamente otro. le va a ir mal en el otro. Y pasemos al español, pasemos a nuestra lengua materna. Hay algo que se llama el bagaje lexical, en inglés se llama lexical baggage, ¿ya? Y me gusta mucho esa palabra baggage, porque baggage es muy parecido a logos, que es equipaje. Y mi lexical baggage es mi maletica, mi costalito que yo tengo de cantidad de palabras para poder hacer qué? Hablar o defenderme ante el proceso de habla o de comprensión, en este caso de textos. Y entre más palabras que yo tenga, ¿qué me va a pasar a mí cuando yo me enfrento a un texto? Pues muy probablemente lo voy a entender o lo voy a comprender. Ya, que pues obviamente hay gramática, que obviamente hay sintaxis, pero ni la gramática ni la sintaxis me van a funcionar si yo no conozco que esa palabra, que es una A con 2 P's, con una L y una E, es un sustantivo, pero que ese sustantivo significa algo que es una manzana. ¿Ya? Y si tú no sabes qué es eso, te podrán decir que es un sustantivo, te podrán decir cuál es la posición que va dentro de la oración, te podrán decir que está cualificado por un adjetivo que tú no vas a dar pie con bola. ¿Ya? Entonces descubrimos que era necesario que el estudiante aprendiera la mayor cantidad de palabras posibles para después ponerlas en función, ¿no? Ponerlas en función es llevarlas a la construcción de frases, a la construcción de oraciones, a la construcción de párrafos y después a la comprensión de los mismos. Yo. Una frase buenísima que me parece que sintetiza muy bien ese trabajo y es esta: sin gramática poco se transmite, pero sin vocabulario nada se transmite. Así es. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Mira, te lo acababa de decir prácticamente. La gramática está planteada como una fórmula matemática. Pero si usted no tiene números que meterle esa fórmula matemática, sí. Usted sabe que hay un más, que hay un menos, que hay un igual, y los números ¿para cuándo? ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo. La gramática se plantea, digamos, como esa fórmula estructural, pero tú tienes que rellenarla con algo. ¿Dónde está con lo que lo vas a rellenar? Como cuando tú vas a hacer una receta, tú tienes toda la receta, el consecutivo y los ingredientes. Exactamente. La receta no se va a hacer sola. ¿Ya? No, con las cacerolas, con los implementos, no se va a hacer. Tú tienes que tener los ingredientes para poderlo incorporar. Y descubrimos eso, que entre mayor cantidad de vocabulario el estudiante tuviera, el estudiante iba a tener una mejor comprensión de textos, una mejor comprensión de los elementos que él se está enfrentando en un muy corto tiempo, ¿no? Porque no es solamente tener la palabra y decir, yo la he visto en algún lado. No, es que puedas acudir a ella de manera funcional en la rapidez en la que estás enfrentándote a la prueba. ¿Ya? Porque tú tienes que leer textos de manera rapidísima. Sí. Eso se conecta mucho con la siguiente pregunta. Cuando dice que cuando habla de la funcionalidad de la palabra, me hace acordar de los warm-ups, la estrategia que ustedes usaron. Para los docentes y estudiantes que nos ven, cuéntenos de qué se trata el warm-up, cómo funciona y por qué es mejor que una lista de palabras por aprenderse. Bueno, y hay una palabra allí que yo la decía y es funcionalidad. Las palabras deben de ser para nosotros funcionales. ¿Ya? Yo tengo el término, bueno, acá la tenía, la acabas de coger tú y la acabo de coger yo, una taza, ¿ya? Pero resulta que esa taza, cup en inglés, se puede relacionar con muchas más cosas.
Y para aprenderme el concepto de taza, yo puedo decir que también me puedo aprender el concepto de plate, ¿ya? También me puedo aprender el concepto de spoon, plate, plato, spoon, cuchara. También puedo aprenderme un fork. Y entonces allí estoy haciendo toda una serie de familia de palabras que los word maps serían eso. Es como tomar una sola palabra solita, puede empezar a tener familiares que la rodean de manera funcional. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que esta taza se relaciona con algo deliciosísimo que tengo ahí que se llama coffee. ¿Ya? Y resulta que coffee y taza son un sustantivo, pero se pueden relacionar con algo que diga es hot, ¿ok? Y ya no es esa misma tipo de palabra, sino que es otro tipo de palabra, pero se relaciona, que es un adjetivo, ¿ya? Y se puede relacionar con otro que es sweet, o que se llama bitter, que es dulce, que es amargo. Entonces, el word map me permite a mí decir este microuniverso, este elemento unitario que yo tengo aquí, que es palabra X, empieza a tener una serie de palabras adicionales que están uniéndose a ella y que a su vez se pueden unir a otras cosas. Entonces yo puedo extrapolar la palabra coffee que tengo aquí y yo puedo sacarla y crear otra familia de palabras con ella. Claro. Yo puedo perfectamente decir Colombia, Colombian coffee, ¿cierto? Miren, entonces ahí hay un elemento que empecé a relacionar y saqué de esta familia de palabras y se crea una nueva familia. Entonces, que el estudiante aprenda eso le permite incluso de manera funcional, vuelvo y repito el término, empezar a considerar no solamente el término o el concepto o el vocablo, sino decir las funciones que lo pueden llegar a afectar. Un adjetivo puede estar dentro de la familia de palabras, ¿ya? Un verbo puede estar dentro de la familia de palabras. Una conjunción puede estar dentro de la familia de palabras. Entonces, digamos que la gramática empieza a caer, la sintaxis empieza a caer allí de manera vinculante en la medida que yo voy incorporando más y más palabras y más elementos que puedan correlacionarse con ese word map. Claro, algo que pensaba yo era como el hecho de hacer esos word maps y aprenderse esa familia de palabras y palabras que están relacionadas entre sí, hace que yo entienda palabras que no me sé, incluso, por lo menos, que estoy viendo una película y alguien dice, I drink a cup of coffee. Entonces yo digo, yo no sé qué es drink. Pero si dijo cup of coffee, entonces era beber. Probablemente. O tomar. O puede ser hacerlo, pero mira que ya tú empiezas a limitar las posibilidades que tienes allí. ¿Por qué? Porque ya tenías un conocimiento funcional de estos elementos que allí. Entonces yo ya sé que la taza no se utiliza sino para qué, to drink, ¿ok? Yo la taza no la puedo utilizar para conducir, yo no la puedo utilizar para construir, yo no la puedo utilizar para estudiar. Bueno, voy a estudiar al lado de una taza de café, listo, pero pues ya eso sería estirar, digamos, el concepto muy, muy amplio. Entonces mira cómo yo hago a través de esta estrategia de word maps que el universo se vuelva funcional para que en el momento en el que yo tenga los huecos, ya los huecos se llenen fácil con qué, con otro concepto o con otra lista de palabras que yo podía tener allí, lista, preparada. Qué interesante. Y claro, la idea de mejorar este bagaje que usted dice del léxico y ampliar el vocabulario, pues por supuesto va a ayudar a tener una mejor comprensión lectora. Y mira que es un ejercicio que me ha acompañado de esa tesis de grado que tú estás nombrando allí, que fue de mi pregrado. Ya han pasado 14 largos años y podría decir uno que fue una estrategia incipiente, ¿no? Una estrategia de dos locos que estábamos haciendo el pregrado, que teníamos que graduarnos porque teníamos que plantearla como requisito. Pero mira que yo nunca la he eliminado de mi ejercicio de enseñanza. Y hoy en día, en mis diseños de clase, en mis diseños de aula, siempre pongo una parte, un concepto de vocabulario. Puede que no necesariamente tenga que ser a través de los word maps, pero siempre pongo al estudiante a que métele palabras a tu costalito. Métele palabras a tu costalito. Más palabras es que es muy bueno. Te van a implicar a ser más funcional en el manejo de la lengua. Sí, es muy bueno. Esa estrategia a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no la había escuchado hasta que la leí en ese documento. Pero vamos a los datos, ¿sí?
Yo aquí tengo el dato de precisión, 55% de precisión, de mayor precisión en las preguntas difíciles debido a la aplicación de estas estrategias. Ujú. O sea, eso es mucho. 55%, digamos, de un periodo a otro es muchísimo. Y más aún que tenemos en cuenta los estándares de nuestro país, de Colombia, Ujú. que apenas estamos pasando del 50% hoy en día. ¿Te imaginas anteriormente? Exactamente. ¿Ya? Hoy en día apenas estamos pasando el 53% más o menos de certeza en los componentes de comprensión lectora, que son los más complejos, que son los que utilizan vocabulario. Qué chévere. ¿Qué expectativas tenían y cómo salieron satisfechos con los resultados? Mira que sí, o sea, no solamente era hacer la tesis y plantearla para poder graduarnos, que pues ese es, digamos que el ejercicio mínimo, sino que quisimos contrastarlo y más porque era la institución educativa vinculada con mi compañerita de trabajo de grado, Claudia Lorena Pavón, que hoy en día es mi colega y mi amiga y que la quiero muchísimo. Y se quedó allá, se quedó en Trujillo enseñando, que es la institución educativa Julián Trujillo, y buscábamos que los estudiantes que tenían que presentar el ICFES posteriormente, pues también subieran los resultados en las pruebas. Y efectivamente lo subieron. Y efectivamente les sirvió la estrategia. Qué chévere. Y quizás muchos hoy en día dicen, uy, me sirvió lo que hicieron los profes en ese entonces, porque no sé, me encontré hoy con una prueba con esta palabra que a pesar de que no estudiaba hace mucho, la pude relacionar, esa memoria asociativa. Qué chévere, muy bacano. Para ir cerrando este bloque, profe, ¿qué consejo le da al profe de hoy acerca de la enseñanza de vocabulario de una forma más activa y no solamente memorización? Porque es que tendemos a lo mismo, tarjeticas con la foto y la palabra y memorícesela. Uh-huh. ¿Qué consejo nos da? Bueno, yo diría que la memoria no la podemos satanizar. La memorística es necesaria. Obviamente tú tienes que tener estos clústeres donde algo se queda acumulado. Pero si no se hace vivencial el proceso de la adquisición de ese concepto, si no se hace funcional, que esa palabra la voy a repetir hasta el cansancio, si no haces que el estudiante verdaderamente sienta que esa palabra tiene una implicación o un impacto para él, que él se la va a encontrar en tal espacio o se la encuentra cotidianamente en tal espacio, no vamos a poder encontrar un vocabulario una enseñanza vocabularia que nos sirva. Por eso es muy importante que cuando estamos haciendo diseños pedagógicos, los diseños pedagógicos sean adaptados al contexto en el cual estamos enseñando. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, estaba preparando ya mi primer diseño de aula para el inicio del año lectivo y yo estaba buscando un video, me gusta mucho traerles videos a los estudiantes, pues digamos que como excusa para poder suplir en parte ese listening que muchas veces yo tengo que dejar de lado por esa formación para el ICFES, ¿ya? Entonces me encontré un video donde un científico, escucha, un científico habla en términos de emojis, ¿ya? Entonces es aprendizaje científico, pero el estudiante va a tener un contexto que es muy cercano a él, que es el aspecto del emoji, ¿ya? Y vas a escuchar el emoji de tal y el emoji de tal y te lo vas a ver en el video, entonces el estudiante va a sentir que es un material agradable para él, que es digerible para él y que al mismo tiempo está encontrando cosas nuevas, cosas que lo pueden retar, ¿ya? Que ese es otro elemento que podemos tener en cuenta y es considerar a nuestros estudiantes como unos seres capaces, que ellos son capaces de cumplir retos, de aprender palabras, de aprender conceptos, ¿no? Y de subir sus notas en el ICFES, ¿ya? A pesar de las situaciones y a pesar de los contextos con los que los podamos encontrar, que son realidades de vida con los que los estudiantes llegan a nuestra aula, pero que nosotros desde la formación, desde la enseñanza, no solamente desde el incremento del vocabulario, de todo lo que yo pueda hacer desde el acercamiento del inglés, pero también de formar a esa alma, a ese ser, el estudiante puede verdaderamente romper ciclos a veces de miseria, ciclos de maltrato, ciclos de destrucción y decir, soy el primero en mi familia que me voy para una universidad y que me voy a convertir en profesional y voy a cambiar
en parte mi realidad y obviamente la realidad de mi familia. No, qué mejor resultado que ese. Total. Y ese yo creo que es el más esencial que nosotros tenemos que perseguir como docentes. ¿Ya? Cámbiale o ayúdale al estudiante a cambiar su realidad. Hablando de cambiando realidades, miren la parte de la entrevista que más me gusta, sin decir que lo demás no me gustó, pero es que me emociona mucho. Viendo sus dos investigaciones, pude ver como una conexión. No sé si es intencional y justo de eso le quería preguntar. Y es que en la enseñanza en el aula, con los niños, con los adolescentes, se nota como la educación es, es prevención, ¿sí? Se previene que el niño se pierda por falta de oportunidades o que tenga más oportunidades por causa del inglés en este caso. Pero también vemos la cárcel, cómo la educación tiene un espacio en la cárcel y ya no es prevención, sino respuesta. O redención. O redención. O redención. Y mira, para hacértelo breve, yo diría que la coincidencia no la busqué yo, pero soy afortunadísimo para que estas coincidencias se me den, ¿no? Llámalo equilibrio universal, llámalo intervención del más allá, llámalo Goku, Jebus, bueno, el que sea que está interviniendo allí, pero he sido muy afortunado para que se me den las cosas. Esta inmensa posibilidad y maravillosa posibilidad se la debo a mi compañero de maestría. Cuando yo empecé mi maestría en ambientes bilingües de aprendizaje en la Universidad de Santo Tomás, era una maestría virtual. Y estábamos todos vinculados, los estudiantes estábamos vinculados en un grupo de WhatsApp y empiezan a formarse los grupos de estudio que iban a hacer en última los grupos de trabajo. Entonces la gente empieza a buscarse por regiones. Y yo empecé a escribir Valle del Cauca, Tuluá, Bucala Grande, donde yo soy. Nadie, una voz en el vacío. Y nadie respondía. Cuando por allá alguien escribió, Eje Cafetero. Entonces yo les dije, les dije, yo no soy del Eje Cafetero, pero estoy relativamente cerca, estoy en el norte del Valle del Cauca y perfectamente pues cualquier cosa, ahí nos estamos encontrando. Y me he encontrado con mis dos compañeros de maestría, que son Andrés y Steven, a quienes les mando un saludo grandísimo. Y Andrés, mi compañero, fue quien tuvo la idea y de hecho estaba viviendo la oportunidad a través del SENA, porque él es docente de SENA, de estar vinculado en procesos que hace el SENA, porque los procesos de enseñanza y formación intramural existen hoy en día, y el SENA ha trabajado mucho en ellos. Y él nos dijo, yo tengo esta oportunidad, ustedes deciden si se me unen a esta locura de enseñar inglés en la cárcel. Que al principio tú dices, ¿cómo así? ¿Cómo así? En la cárcel, y cómo va, cómo, eso con qué se come, cómo se trabaja, cómo funciona, porque tú estás acostumbrado a enseñar o en el aula o en virtualidad, como nos obligó en la pandemia, y yo he tenido la oportunidad de enseñar en dos ambientes diversos que son colegio y en la universidad. Bueno, incluso tengo otro más que es enseñar a adultos, porque yo tuve la oportunidad de enseñar a adultos, que ahí fue casi que donde inicié. Yo decía, pero aparte de esos tres espacios, ¿existe algo más? Y afortunadamente y maravillosamente existía. Entonces, esa coincidencia que se me dio de hacer esa investigación, se la debo a ese gran compañero que es Andrés. Qué chévere. Que nos invitó, nos convidó y nos abrió ese espacio, su espacio laboral incluso. No, pero es que encaja súper con la maestría, ambientes bilingües de aprendizaje. Y eso fue lo que hizo esa tesis, digamos, tan innovadora. Sí, claro. Porque considera que la educación puede salir del aula bonita, inocente, a estar dentro de una cárcel. ¿Por qué la educación es tan manejable? Porque todo espacio es posible o factible de generar aprendizaje, Andrés. De hecho, la historia de la educación nos enseñó eso. Los primeros educadores, que eran los griegos, ¿dónde enseñaban? Enseñaban en una colina, se sentaban en un banco y ahí empezaba esa jerarquía, digamos, el que está sentado en el banco es mi maestro y los demás se sentaban en el piso a escucharlo contar historias y después a discutir esas historias. Eso es un espacio
distinto al que estamos nosotros considerados, un espacio uniforme, que es un espacio estructurado. Todo espacio es posible y es factible de aprender. Y qué hermoso o qué impactantemente hermoso encontrarte con que también es posible en lo oscuro, en lo tenebroso, en lo macabro de un recinto carcelario, es decir, ahí se puede aprender. Porque allí hay el elemento esencial que se necesita para enseñar, y es un ser humano. Un ser humano. Donde haya un ser humano, hay posibilidad de aprender. Y donde haya un ser humano con intencionalidad o ganas de aprender, hay posibilidad de aprender. Con ganas todo se puede. Así es. Bueno, voy a hacer las veces de abogado del diablo aquí, ¿sí? Porque mucha gente puede pensar, bueno, estas mujeres cometieron un error, ya fallaron. ¿Por qué enseñarles inglés? ¿Cómo responde la pedagogía a esta visión castigadora? O te voy a dar otra, ¿por qué enseñarles otra cosa? ¿O por qué darles oportunidad? ¿O por qué no encerrarlas y botar la llave y dejarlas allá que se pudran? ¿Por qué darles comida? Porque hay quienes se conciben alrededor de eso. Es que con mis impuestos se están pagando. Porque todos los seres humanos tenemos la posibilidad, primero, de cometer errores. Y es infinitamente alta, Edwin, es infinitamente alta. Todos cometemos errores. De hecho, yo creo que los cometemos todos los días y a todo momento. Obviamente que hay niveles, hay dimensiones de error, pero siguen siendo esos errores, están considerados como errores, que tienen una denominación, obviamente, que se pueden llegar a llamar crimen en un momento determinado, pero no dejan de ser un error de percepción, un error de consideración, un error de decisión, ¿ya? Y dime si cualquier error no tiene la posibilidad, la capacidad, yo diría que la necesidad de ser resarcido. Yo diría que ni siquiera el error más complejo, que es el de acabar con la vida de otro, también se puede resarcir. Porque una persona que comete un asesinato, para el contexto penal o el contexto de castigo penal, puede implicar, en nuestro país no existe la cadena perpetua, puede implicar tanta cantidad de años para que en ese tiempo, viviendo ese castigo de lo más esencial, yo diría que lo más afortunado que podemos tener nosotros, que es la libertad de poder salir a la puerta de tu casa y decir, me voy para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente, hasta donde me den mis pies, y nadie me puede decir que no puedo ir, ¿ya? Entonces ya hay un primer elemento en el que esa persona está enfrentándose a su error, que es la privación de la libertad. Pero de ahí para allá, ¿qué más puede haber? Y es el concepto bajo el cual no se crean las cárceles, bajo el cual han ido evolucionando las cárceles, los centros de detención, ¿ya? Y es que esos espacios no solamente se tienen que seguir denominando las universidades del crimen, como tristemente las llamamos, porque es una concepción que se tiene, y es que el que va a la cárcel termina aprendiendo a ser más delincuente todavía, sino que también tienen que convertirse en espacios, y se están convirtiendo, no solamente en Colombia. Yo diría que Colombia estamos apenas empezando, pero hay ejemplos a nivel mundial, y en la investigación lo encontrábamos, donde tú llegas a la cárcel a cumplir ese castigo que como sociedad te estamos imponiendo por haber cometido un error, pero que también estoy diciéndote, allí te vamos a enseñar no solamente a no volver a cometer error, sino que aquello que como sociedad negamos en algún momento determinado, te lo vamos a dar la oportunidad de que lo aprendas aquí, de que lo adquieras aquí dentro de esta cárcel, y sal de la cárcel siendo un ser diferente, no solamente porque cumpliste un castigo, sino porque aprendiste algo dentro de ella, no lo malo, aprendiste algo bueno. Sí, claro, porque al final si vemos la cárcel como simplemente el centro de castigo, pues no tiene sentido que la persona salga, porque entonces, ¿cuándo el castigo va a ser suficiente? Exacto. Porque el castigo de la muerte, pues debería ser otra muerte, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que es necesario. Y es el error como sociedad que nosotros hemos cometido, Edwin, y es pensarnos que esa ley del talión es la ley fundamental que debe existir, es ojo por ojo, diente por diente. Y como dice en la frase, si seguimos ojo por ojo y diente por diente, nos quedamos
ciegos y nos quedamos desdentados. O sea, hasta qué punto vamos a castigarnos de esa manera y no nos vamos a reconocer como personas factibles de cometer errores, pero también personas factibles de superar el error que cometí y ser distinto a partir de allí. Exactamente. Eso es lo que me gusta de la investigación que ustedes hicieron, porque es que no es solamente, no es solamente cómo estas personas o cómo este ambiente de aprendizaje es posible, sino también cómo cambia nuestra concepción al darnos cuenta y al visibilizar esto. Porque, digamos, mi concepción de la cárcel también cambió. Mi concepción acerca del castigo, de como sociedad, qué esperamos que ocurra con el delincuente, con el que comete este tipo de faltas. Y mi pregunta es, ¿cómo el inglés pasa de ser una materia académica que vemos, que estudiamos, a una herramienta de reparación y restauración? ¿No? Y no solamente eso, una herramienta eh, que entra a jugar también con realidades educativas de las mujeres, porque nosotros trabajamos con mujeres privadas de la libertad, de las mujeres que generalmente vienen de una extracción muy humilde, casi todas ellas, donde la educación fue muy poca. Pero mira, lo maravilloso fue decir, nos lo encontramos. Obviamente la estrategia de enseñanza tiene que ir desde lo muy básico, desde lo muy esencial, aunque había mujeres también que tenían conocimientos previos, tenían bases, y particularmente la clave estuvo en hacer que el inglés se transformara como una herramienta formativa para el trabajo, que es lo que hace SENA. El SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, que es un, para quienes eh, las personas que nos acompañan en el podcast que no sean de Colombia. Hay de México, ¿no? Exacto. Entonces, el SENA, digamos que es un espacio de formación que se crea en nuestro país hace más o menos 50, 60 años, exacto, que ha sido destinado, ha sido parametrizado para formación para el trabajo, ¿ya? Entonces, las carreras que se estudian en el SENA o los cursos que se toman en el SENA casi siempre van enfocados a eso, no es hacia la dimensión espiritual del conocimiento, sino no, formación laboral, ¿ya? Y por eso es que es tan exitoso en la cárcel, porque pues tú llegas a la cárcel siendo obviamente una persona mayor de edad, cuando se supone que debe ser una persona con tu edad productiva. Entonces, si no estás siendo productivo, la cárcel te ofrece la oportunidad de serlo a partir de lo formativo. Entonces, ese inglés que se enseña es un inglés formativo, entonces es un inglés que te da la posibilidad de decir, y el anhelo, de decir, bueno, necesito salir de aquí para poner en función esto que aprendí y decir, logré superar mi error, logré pagar mi pena, pero también logré adquirir una habilidad, una estrategia que me permite en estos momentos cambiar mi realidad. Ya no vuelvo a delinquir, ya me contratan y logramos, la gestión de Andrés fue maravillosa, logramos vincular ya bancos de empleo, logramos vincular agencias que permitían contactar a las mujeres privadas de la libertad. O sea, terminaron teniendo trabajo. Terminaron teniendo trabajo. Qué chévere. ¿A cuántas mujeres impactaron con esta labor ustedes? El grupo estuvo comprendido, el total de mujeres con el que trabajaba Andrés era mucho más amplio, ¿no? Nosotros tomamos, por la fenomenología de investigación, pudimos tomar alrededor de 16 a 20 mujeres, ¿ya? Pero el ejercicio que él hizo era muchísimo más amplio. Y obviamente era un ejercicio pues de manera vinculativa por parte de Steven y mío, que éramos los acompañantes, porque nosotros no podíamos ingresar. Andrés era el único que tenía permiso para ingresar al centro carcelario, aparte con todos los protocolos del manejo de allá, ¿ya? Pero es amplio el ejercicio. Uno creería que no, y son bastantes mujeres. Ese es en La Badea, en la centro de reclusión La Badea en Dos Quebradas, que queda aquí en el eje cafetero. Sí, haciendo un paréntesis allí, el SENA no solamente ofrece, digamos, estos cursos en entornos carcelarios, lo del inglés, sino que también tiene un programa que se llama English for Work, o el inglés para el trabajo,
que es totalmente gratuito y mucha gente no sabe. Qué Ujú. bueno que podamos también visibilizar esos espacios para que ingresen. De verdad, la gente que quiere aprender inglés y, digamos, no tiene los recursos para pagar un, no sé, un instituto o alguna carrera, pues lo puede hacer a través del SENA y es muy bueno. O sea, Y yo no soy, solamente el inglés, créeme, o sea, sí, este blog se centra en la enseñanza del inglés, pero esa escena que es la universidad del país enseña muchísimos elementos, muchísimas habilidades para el trabajo y gratuito, como tú dices. sí, es muy bueno. Profe, somos humanos. Se supone que el investigador tiene que ser objetivo, ¿cierto? Imparcial. A veces tiende a ser como frío. Pero siendo parte de esta investigación, ¿cómo se sintió usted antes, durante y después? ¿Hubo algún momento que lo conmoviera? ¿Qué nos puede contar? Total, Andrés. Mira, no pude conocer las caras no las conozco a las mujeres. De hecho, hace parte pues del manejo, obviamente, del respeto por su persona, porque, como te digo, son personas privadas de la libertad. Conocí sus voces porque lo que nosotros analizábamos eran las entrevistas estructuradas que les hacíamos y la metodología de investigación la basamos en el análisis de entrevista, de clúster de los segmentos de las respuestas. Eh, pero al comienzo yo diría que el mismo paradigma que muchos tenemos alrededor del centro carcelario y la persona que llega allá. Si están presas, que se queden presas, ¿cierto? Sí, Si están allá es porque algo hicieron. Óyeme esto, si están allá es porque algo hicieron. Y te encuentras tú con realidades, porque leíamos las fichas de ellas inicialmente, mujeres que estaban pagando penas, delitos que no habían cometido, ¿ya? Mujeres que habían cometido delitos porque su contexto de vida las había llevado a cometer ese delito. Mujeres que fríamente los habían cometido. Es decir, la cárcel está llena de seres normalmente humanos, como todos nosotros. Mujeres que eran amas de casa, mujeres que eran profesionales, ¿ya? La diversidad y la tipificación de delitos era inmensamente amplia, ¿ya? Entonces, tú al comienzo piensas que no, si tú estás en la cárcel es porque tienes un grado de maldad. No. Eso fue el primer impacto con el que tú te das cuenta y dices, es que esta mujer lo que le pasó fue, o la metieron en un negocio raro, que de eso hay muchísimo mm, en nuestro país desafortunadamente, o esta mujer cometió un error por exceso de violencia intrafamiliar, ya cometió una decisión fatal por defenderse, entre comillas, pues de esa violencia que estaba consuetudinaria. Y empiezas tú a decir que ahí es donde viene el durante, a decir, por Dios, es que esta serie de seres humanos necesitan es que les tendamos la mano. No que les hagamos caridad, porque no son personas que necesitan que les hagamos caridad, no son pordioseros. mm. De hecho eh, no les falta la comida tan como no nos falta a nosotros cotidianamente en nuestras vidas diarias. No les falta un techo ni una cama donde acostarse a dormir tanto como no nos falta a nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitan ellas? Aquí es donde viene el durante. ¿Qué puedo hacer yo como sociedad? Pues lo primero fue que afortunadamente a través de la investigación y la vinculación de este gran compañero fue decir, listo, como sociedad, que a través del SENA les estamos entregando algo. Pero yo diría que, y aquí es donde viene el posterior, es como sociedad tenemos que visibilizar esa clase no de persona, sino de posibilidad y de realidad tácita que debe de existir en el centro carcelario. Y es que el centro carcelario no es un lugar de repulsión, es un lugar de redención. Debe de ser un lugar de redención. La persona que entra a una cárcel debe de salir, primero obviamente arrepentido de lo que hizo, o de lo que vivió antes de, pero tiene que salir también
primero que todo, sabiendo que como sociedad lo acompañamos en su proceso, pero que como sociedad lo acogemos cuando regresa a la vida en libertad. Y esa mirada, yo creo que es el paradigma que tenemos que cambiar. Porque hoy en día muchas personas que cumplen con su pena, pues ya la cumplieron, salen y se enfrentan al estigma de decir, hoja de vida, se la estoy leyendo, y cuando yo llego al punto de expresidiario, tenga su hoja de vida, muchas gracias. Siguen pagando la pena. Entonces, es un doble castigo, exacto. Entonces, estamos siendo victimizadores sobre esa persona que en algún momento lo fue, pero que ya no quiere seguir siéndolo. Y no podemos decir, listo, se le volteó la moneda, ahorita chupa y me deja, como dice el dicho. No, ¿cómo así? O sea, como sociedad no podemos vivir de esa manera. Ese ejercicio de odio tiene que cambiar, ¿ya? Y tenemos que mirar de una manera diferente a la persona que pagó su pena en la cárcel. Obviamente, que ojalá todos los que delinquen no necesariamente lleguen a la cárcel, o por lo menos que paren desde un sentido muy idealista, ojalá paren de delinquir, ojalá no existiera el delito en ninguna sociedad, en ninguna parte del planeta, ¿ya? Pero ojalá todos los que lleguen a la cárcel puedan salir de la cárcel de manera distinta y los recibamos con una óptica distinta también. Sí. Su documento habla de reconstruir el proyecto de vida, de dar un giro, ¿cierto? 180 grados. ¿Cómo vio usted el cambio y cómo impacta aprender, en este caso, inglés, en las ganas de salir adelante o, por el contrario, en reincidir? Exacto. Y mira que ese es lo maravilloso, fue poder vincular el ejercicio de formación para el trabajo. Porque estas mujeres se pudieron dar cuenta de que las que incluso eran ama de casa antes, las que tenían hasta cierto grado de analfabetismo, de literacy, eran capaces de decir, es que yo soy capaz de hacer algo diferente y soy capaz de producir dinero, no a través del delito, soy capaz de producir dinero a través de mi propio talento. Yo digo que ese es el éxito genial en el que nos pudimos encontrar, no al que llegamos a través de la investigación. Nuestra investigación fue eso, fue darnos cuenta cómo era posible que existieran esa clase de redención, esa clase de procesos dentro de la cárcel, dentro del establecimiento de privación de libertad. Pero definitivamente mujeres que se daban cuenta y nos decían, ya tengo listo el puesto para el próximo mes o los 2 meses que salga. ¡Wow! Tan chévere. Maravilloso. Esa mujer está lista para devorarse el mundo, lista para generar proyectos, sobre su vida. En su proyecto de vida ya tiene la herramienta para que consolide su futuro, para que consolide el futuro de su familia, de los suyos, y sea una más de nosotros. Que simplemente se mimetice entre el entramado social, como todos estamos mimetizados. Todos vamos dentro de la sociedad, los que estamos por fuera, ¿no? Todos vamos por la sociedad común y corriente, ganando nuestro dinero, viviendo nuestra vida cotidiana y disfrutándola, porque ellos no la pueden disfrutar. Y ya están listos para disfrutarla. Profe, para ir cerrando, ¿qué le quedó a usted? ¿Cómo cambió Carlos Manuel docente, pero a la vez persona, después de esta investigación? Yo diría que ese título de mi maestría es el que me resume el inmenso aprendizaje. Y es que encontrarte que toda posibilidad se puede aprender, pero también se puede enseñar. ¿Ya? No solamente el ejercicio de, bueno, aquí me encontré con este computador y quiero saber cómo funciona. Bueno, hoy en día tenemos Wikipedia, tenemos YouTube, tenemos, muchos espacios donde ChatGPT que me enseña también. Sino yo como profesional de la educación, ¿qué deber tengo ante una sociedad que a veces parece muy poco educada para poder enseñar
no desde el castigo, que es el otro elemento, no desde pensando la educación como el método de la letra con sangre entra, sino como desde la necesidad que puedes llegar a tener tú, que la tienes aquí, la tienes en un aula, la tienes en una cárcel, la tienes en una playa, la tienes en cualquier espacio. Yo como educador puedo hacerlo, ¿ya? Yo creo que esa es la principal enseñanza que me deja. Y hoy en día aquí hay tantos espacios, o sea, con la virtualidad son infinitos. Es infinito, pero mira, aquí demostramos que en una cárcel también se puede enseñar. Exactamente. Podemos enseñar en cualquier lado. Si la semilla del conocimiento, de la formación, de la estructuración, del ser mejor, es capaz de brotar y crecer en un centro carcelario, puede crecer en cualquier parte. En cualquier lado. A través de este podcast. Por ejemplo. Enseñándole a la gente a pensar distinto acerca de estas dinámicas. Y de las dinámicas de la enseñanza del inglés como posibilidad de formación. Profe, en la universidad los semestres pasan volando. Son 3, 4 semestres y no tenemos tiempo para estas charlas. Y digamos nos quedamos con una visión suya del profe de inglés, ¿cierto? Pero ¿qué le gustaría que recordáramos? A usted lo van a ver muchos de sus estudiantes muy seguramente en el podcast. ¿Qué le gustaría que recordáramos de usted? No de la nota, ni el parcial o la pronunciación, sino de las lecciones de la vida. Bueno, y yo se los digo, créeme que se los digo constantemente. No que van a recordar como el profe, sino cuando nos vamos a volver a encontrar como colegas. Esa es mi gran anticipación y yo diría que es mi gran motivación de que esa personita, sin ser peyorativo, pero yo digo mis chiquitines, por ejemplo, tú fuiste mi chiquitín de segundo, ¿ya? Como en la medida que los pueda seguir acompañando en la universidad, no sé hasta cuándo los pueda acompañar, me los vuelvo a encontrar en sexto, ya no tan chiquitines, y me los encuentro ya unos madurotes en noveno, pero yo sigo esperando más y siempre los trato de esa manera, mi futuro colega, con ese respeto y la imposición que se merecen ustedes, porque ustedes van a ser grandes, van a ser excelentes y van a recorrer el mismo, yo diría que más camino que el que yo he recorrido. Eso es lo que yo quiero que ustedes se acuerden siempre. No que soy su profesor, soy en esos momentos su futuro colega, pero dentro de muy poco voy a ser su colega. ¿Ya? Y estoy allí esperándolos con los brazos abiertos para acogerlos, para ya no acompañarlos, sino para abrirles el espacio lado a lado, a decirles, llegaste, bienvenido, vamos a cumplir este maravilloso ejercicio de servicio que es educar. Profe, muchas gracias y también por esa humildad de no creerse más, sino de realmente querer acompañar, querer estar ahí como mentor. De verdad, muchas gracias. Y también gracias por haber venido. Feliz año. No, hombre, feliz año a todos y a todos también. Feliz año. Feliz 2026 que arrancó muy ajetreado. Uy, sí, bastante. Y no, muchísimas gracias por los aprendizajes, por esos 2 trabajos tan espectaculares, tan chéveres y llenos de aprendizajes. Y gracias por, de nuevo, acompañarnos. A ustedes gracias por vernos una vez más. Si no estás suscrito, suscríbete para que veas estos y más videos. Y también comparte si te gustó este podcast. Y también si no te gustó, compártelo para que el otro caiga en la trampa. Yo sé que les gusta. Muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Chao, chao.